frené al entrar esa curva tan peligrosa. No se veía nada más allá de lo que iluminaban mis faros opacos. Pero entonces vi un grupo de cruces que no estaban la noche anterior. Alguien había tenido un accidente. Al parecer una familia, porque algunas de las cruces tenían juguetes. Pero había algo muy extraño. Las cruces estaban oxidadas, como si fueran muy viejas, como si tuvieran ahí mucho tiempo. Pero eso no era posible. Muy buenas noches, comunidad. Hoy vamos a adentrarnos en caminos rurales, de tierra, lejos de todo, sin una sola alma alrededor. Te recomendamos escuchar este episodio en un lugar así para que lo disfrutes mejor, y si no, al menos inténtalo manejando, de noche. Quizás llames algo cerca de ti. Quizás se te quitará lo escéptico esta misma noche. Desde una lluviosa Ciudad de México, como podrán escuchar, para el mundo, comenzamos en unos segundos y ya no hay marcha atrás. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola, Uriel. Mi nombre es Melissa Flores y esta historia no me ocurrió a mí, sino a mi papá, pero me dio permiso de contarla a la comunidad. Durante muchos años tuvo una tiendita, papelería, muy chiquita, que él mismo surtía. Así que cada semana tenía que ir a la ciudad por mercancía. Se iba en la tarde para volver de noche, porque la carretera era peligrosa y al llegar a mi pueblo, convenía mejor agarrarla sin carros. Era muy pequeña y con varias curvas al borde de barrancos. Había una curva en particular que siempre tomaba con especial precaución. Era muy cerrada. Cada cierto tiempo alguien se salía del camino, terminaba volteándose entre el monte. Por eso, aunque uno conociera bien esa carretera, ahí siempre había que bajar mucho la velocidad. Además, no podías ver mucho hacia el frente por lo cerrado, y si venía un carro en sentido contrario, con mucho trabajo cabrían los dos. Una madrugada, mientras regresaba a casa, llegó a esa curva despacio como siempre. Eran cerca de las 12 y no se veía ningún otro vehículo. Redujo la velocidad hasta casi pasar la vuelta de rueda. Fue entonces cuando, a la orilla del camino, vio una cruz de madera. Pensó que seguramente correspondía a alguna persona que había perdido la vida ahí, algo desgraciadamente común en muchas carreteras. Pero unos metros más adelante apareció otra más, con 3 cruces pequeñas detrás. Lo que más le llamó la atención fue que, aunque pensó que eran nuevas porque nunca antes las había visto, no parecían recientes. El metal estaba oxidado por el paso del tiempo. Algunas tenían flores completamente secas, y frente a las pequeñas había juguetes que ya se veían muy viejos. Un oso de peluche sin un ojo, un muñeco roto. Mi papá pensó que quizás una familia entera había muerto ahí, muchos años atrás, y que por alguna razón él nunca se había fijado en aquellas cruces. Siguió su camino y llegó a la casa extrañamente conmovido. Nunca le había pasado eso y alguien que viaja tanto está acostumbrado a ver no solo las cruces, a veces los accidentes también. La semana siguiente, como siempre, volvió a pasar por esa misma carretera. Como todavía recordaba aquellas 5 cruces, redujo la velocidad para volver a verlas. Pero no estaban. No había ninguna. Pensó que tal vez las había confundido con otra curva, pero en realidad eso era imposible. Ese tramo lo conocía de memoria. Además, era el único donde siempre tenía que bajar tanto la velocidad. Durante los siguientes días preguntó a varios conocidos del rumbo si sabían de algún accidente donde hubiera muerto una familia, pero nadie recordaba algo así. Entonces les preguntó por las cruces. Todos respondieron lo mismo. ¿Cuáles cruces?
Mi papá les explicaba que eran 5, todas viejas, que 3 de ellas tenían juguetes. Uno de los señores incluso soltó una risa y le dijo que llevaba viviendo ahí más de 40 años y que si hubiera 5 cruces en esa curva, él lo sabría, pero nunca las había visto. Mi papá dejó de mencionarlo porque nadie le creyó. Sin embargo, hubo algo que nunca pudo quitarse de la cabeza: que las cruces no parecían nuevas, que parecían llevar muchos años ahí. Y eso era precisamente lo que más miedo le daba, porque si nadie las había puesto todavía, entonces ¿por qué él las vio tan viejas? Hasta el día de hoy sigue pasando por esa carretera. ¿Y saben qué es lo que realmente le da miedo? Que piensa que a lo mejor se asomó en el tiempo y que ese accidente apenas está por ocurrir. Muy buenas noches a todos los que escuchan. Les voy a contar una historia que me pasó una noche de lluvia, cuando andaba en el rancho de mi suegro y ya cuando se hacía tarde y me iba a regresar a mi pueblo. Me dijo que cargara algo de pastura para mis animales porque él tenía mucha. Empezaba a llover y quise apresurarme porque no son los mejores caminos en esas condiciones. Eran como las 10, pero el cielo estaba tan cubierto que parecía mucho más noche. Y tal vez por la lluvia la carretera estaba vacía. A varios kilómetros entre los pueblos, vi a un viejito caminando por la orilla del camino. Llevaba un sombrero muy viejo, pantalón remendado y una camisa desteñida. Caminaba muy despacio, como si viniera cansado, como si viniera después de haber trabajado todo el día. Lo curioso era que venía cantando. Me frené cuando iba a llegar con él. Por el calor, a pesar de la llovizna, traía las ventanas abiertas. Apenas alcanzaba a distinguir la melodía entre el ruido del motor y la lluvia, pero se escuchaba tranquilo, bonito, como quien recorre ese camino desde hace toda la vida. Me emparejé con él y le hablé. Buenas noches. Don, ¿para dónde va? Sin dejar de caminar, me respondió con toda naturalidad. Aquí al pueblo de adelante. Le dije que se subiera para acercarlo. El señor apenas sonrió. No abrió la puerta del copiloto. Vi cómo rodeó la camioneta y unos segundos después sentí que se acomodaba atrás, al lado de la pastura que llevaba en la caja. Supuse que no quiso subir adelante porque venía mojado y no quería ensuciar el asiento. Seguí manejando. De vez en cuando todavía alcanzaba a escuchar que seguía cantando. Despacito, como si fuera tarareando para sí mismo. No sé por qué escucharlo me daba tranquilidad, me hacía sentir que venía cómodo. Y así recorrimos varios kilómetros. La lluvia seguía cayendo con la misma calma y el camino permanecía completamente vacío. Yo manejaba sin prisa, pensando que en unos minutos llegaríamos al pueblo donde el señor me había dicho que vivía. A la entrada del pueblo había una lámpara alta que iluminaba ese tramo de la carretera. Justo cuando pasé debajo de esa luz, el canto se detuvo. Simplemente se cortó a la mitad de la frase, a media palabra. Sentí un escalofrío y miré por el espejo hacia la caja de la camioneta, esperando ver al señor sentado entre la pastura, pero no había nadie. Pensé que quizás se había acostado o se había movido hacia un rincón, así que me orillé de inmediato y bajé con la lámpara del teléfono. Revisé toda la carga. Moví la pastura de un lado a otro. Ya no estaba ahí. Lo que más me desconcertó fue que yo nunca había frenado. Tampoco escuché que alguien brincara de la camioneta, y menos una persona de esa edad. Era simplemente imposible que hubiera bajado sin que yo me diera cuenta. Esa misma noche les conté lo ocurrido a los tíos de mi mujer, que han vivido en ese pueblo toda su vida. Esperaba que me dijeran que seguramente el señor había saltado mientras yo manejaba porque... no sé por qué hacía la gente de ahí, o que yo estaba confundido por el cansancio.
cualquier cosa. Pero en lugar de eso, su tío me preguntó exactamente en qué parte de la carretera lo había recogido. Cuando se lo dije, solo sintió. Por ese tramo siempre se aparece gente caminando. La tía y los primos reaccionaron como si no fuera una historia extraordinaria. Uno incluso me dijo que, mientras esa gente aceptara el aventón y que no intentara hacerme detenerme a mitad del camino, no tenía nada de qué preocuparme. Según ellos, era mejor seguir de largo y dejarlos donde quisieran bajarse, aunque nunca los vieras hacerlo. Todavía cuando vuelvo a escuchar esa canción, me da algo de miedo, comunidad, y le termino cambiando. Les agradezco mucho que continúen por aquí y déjenme decirles que tengo una noticia muy importante que me llena de gusto y de orgullo, pero la tengo para el próximo episodio. Así que por favor, no dejen de escuchar. Además, por fin voy a tener tiempo de hacer episodios más largos. Tengo mucho tiempo queriendo subir la duración de los episodios del domingo para que sean siempre uno largo y uno corto, y parece que por fin vamos a poder echar a andar ese plan. Vienen cosas muy buenas, comunidad, y espero por supuesto que sigan siendo parte. Continúen escuchando, les dejo todos los enlaces que necesitan para ser parte VIP de esta comunidad en la descripción. Todo es gratis y por ahora continuamos con más relatos esta noche. Hola, comunidad Relatos. Mi nombre es Rodolfo y esto que voy a contar ocurrió en las afueras de Ensenada, Baja California. Mis abuelos vivían en una casita en el campo, unos 40 minutos de la ciudad. Cuando yo era niño, era común que toda la familia se reuniera ahí para Navidad o Año Nuevo. En Navidad solíamos pasarla siempre ahí, pero en Año Nuevo cenábamos con ellos y ya entrada la noche, mi papá y yo nos íbamos a casa de la familia de mi mamá, donde ella y mis tías nos esperaban para seguir celebrando. Recuerdo perfectamente una de esas noches porque, aunque yo tendría unos 7 u 8 años, hace poco volvió por completo a mi memoria. Ya era muy tarde. Mi papá manejaba por la carretera casi completamente vacía y yo iba despierto, viendo por la ventana, porque de niño siempre me gustaba mirar hacia el monte cuando viajábamos de noche, imaginando que alguien corría entre los árboles al mismo paso del carro. Antes de llegar a la ciudad, había un puente pequeño que cruzábamos siempre. Cuando nos acercábamos vi a una mujer parada sobre el puente. Estaba completamente de espaldas. Parecía estar llorando. Tenía la cabeza inclinada y uno de sus brazos levantado, como si nos estuviera haciendo señas para que nos detuviéramos. Pensé que quizás su carro se había descompuesto o que había tenido algún accidente. Entonces le pregunté a mi papá si no nos íbamos a detener. Pero él no respondió. Al contrario, aceleró. Mientras pasábamos junto a ella, la mujer giró apenas un poco la cabeza, lo suficiente para dejar ver una parte de su rostro. No podría explicar por qué, pero tuve la impresión de que estaba sonriendo. Al mismo tiempo me pareció escuchar una voz muy bajita, como si dijera: «Deténganse». No sé si realmente la escuché o solo fue mi imaginación. Lo único que recuerdo es que mi papá sujetó el volante con más fuerza y siguió acelerando. Y unos segundos después me dijo algo. No era una mujer. Y no le cuentes esto a nadie. Nunca se volvió a tocar el tema. Y conforme fui creciendo, terminé olvidándome de aquella noche. Hoy tengo 32 años y una hija de 6. Y hace unos meses fuimos a visitar a mis abuelos. Como siempre pasa cuando uno está con la familia, la plática se alargó más de la cuenta y terminamos regresando a Ensenada cerca de las 2 de la mañana. Mi niña tenía mucho rato dormida. Yo ya ni siquiera me acordaba de aquella historia, hasta que llegué al puente y ahí estaba una mujer de espaldas,
llorando. Sentí un hueco en el estómago, comunidad. Era exactamente la misma imagen que recordaba de mi infancia y que se había borrado de mi memoria hasta ese momento. Apreté el volante y aceleré. Mientras pasábamos junto a ella, volvió a girar apenas la cabeza, lo suficiente para que alcanzara a ver una parte de su cara, y otra vez tuve la impresión de que estaba sonriendo. En ese mismo instante escuché una voz, muy bajita, como si el llanto saliera de la misma mujer, pero se escuchara dentro del carro. «Detente». Y le pisé al acelerador. Entonces escuché la voz de mi hija desde el asiento trasero. Acababa de despertarse. «Papá, ¿por qué no nos paramos?». Sentí que se me helaba el cuerpo, comunidad. Le dije que había estado soñando, que ahí no había nadie que volviera a dormirse. No volvió a decir una sola palabra en todo el camino. Y esa noche entendí por qué mi papá nunca quiso hablar de lo que vimos. También entendí por qué me pidió que no se lo contara a nadie. No sé si él sabía algo más sobre esa mujer, o si simplemente tuvo la misma sensación que tuve yo, la certeza de que había mucho peligro. Mi papá murió hace muchos años ya, y ya no tuve oportunidad de preguntarle. Hola, comunidad Relatos de la Noche. Mi nombre es Linda Brandt. A mi papá le gustaba mucho salir de fiesta a las galleras y regresar de madrugada a casa, pero dejó de ir durante varios meses después de una aparición que vio junto a mi hermana. El susto había sido tan grande que juró no volver, pero con el tiempo fue perdiendo el miedo y terminó regresando a las andadas. Otra vez comenzó a ir los sábados por la noche, aunque ahora ya se iba solo. Él siempre fue un hombre de sombrero y poncho. En Puerto Leguizamo, Putumayo, crecimos escuchando historias de la Madre Monte, la ánima sola, y sobre todo, de la viuda. Los mayores decían que se les aparecía a los hombres que andaban tomando o que regresaban de madrugada, y que la única forma de espantarla era con una correa de cuero. Una madrugada, como a las 3 de la mañana, mi papá regresaba solo por la carretera. Ya había salido del pueblo y se dirigía hacia la finca donde vivíamos. El camino era oscuro y atravesaba varios puentes de los que siempre se decía que asustaban. Eran lugares donde habían muerto personas y donde muchos aseguraban haber escuchado llantos o visto cosas extrañas. Primero sintió que la moto ya no respondía igual. Era como si algo le estuviera frenando. Pensó que quizás había pasado sobre el lodo o que la llanta trasera comenzaba a desinflarse. Entonces sintió claramente el peso de alguien sentado detrás de él. Primero sintió que la moto ya no respondía igual. Era como si algo la estuviera frenando. Pensó que quizás había pasado sobre el lodo o que la llanta trasera comenzaba a desinflarse. Entonces sintió claramente el peso de alguien sentado detrás de él. No había visto ni sentido a nadie subirse, pero estaba seguro de que ya no venía solo. Sintió como el cabello largo de una mujer le empezaba a golpear los brazos. Pero lo más extraño era que ella, quien fuera que venía detrás, no lo tocaba directamente. Según él, sentía como claramente aquella mujer iba agarrada únicamente de las puntas de su poncho. Mientras más avanzaba, más sentía que aquella presencia tiraba hacia atrás. Era como si quisiera detenerlo. Mi papá nunca volteó a ver. Decía que el miedo era tan grande que prefirió seguir manejando y rezando por dentro. Aceleró cuanto pudo. Mientras más avanzaba, más sentía que aquella presencia tiraba hacia atrás. Era como si quisiera detenerlo. Mi papá nunca volteó a ver.
Decía que el miedo era tan grande que prefirió seguir manejando y rezando por dentro. Aceleró cuanto pudo, pero la moto seguía sintiéndose pesada. Ni siquiera se atrevía a mirar los espejos por miedo a encontrarse con el rostro de quien fuera que viniera detrás de él. Cuando llegó a uno de esos puentes famosos por los espantos, ya no aguantó más. Entre molesto y muerto del susto, gritó: «Vea, malparida, si usted no se baja ya de mi moto, aquí traigo una correa de cuero y le voy a dar con ella». En mi pueblo siempre se ha dicho que la viuda le teme a las correas de cuero, y mi papá pensaba que eso era lo que se le había subido. Cuenta que apenas terminó de decir eso, sintió como el peso desapareció. La moto volvió a sentirse liviana y, sin atreverse a mirar hacia atrás, escuchó el llanto de una mujer. Un llanto triste, largo y desgarrador, que se quedaba atrás en el puente. Ella lloraba y lloraba mientras él seguía acelerando sin mirar, sin detenerse y con las manos aferradas al manubrio. Después de esa noche otra vez, volvió a dejar las galleras durante mucho tiempo. Y hasta el día de hoy cuenta la historia siempre de la misma forma, sin cambiar detalle alguno. Siempre acepta que le dio mucho miedo y que no se atrevió a mirar hacia atrás. Hola, Relatos de la Noche. Mi nombre es Javier y esto pasó en 2021, cuando mi familia y yo viajamos desde Houston hasta un pueblo de Michoacán para visitar a unos familiares que no veíamos desde hace mucho tiempo, los que cuidaron a mi papá y mis tíos toda su infancia. Fueron casi 2 días de camino. Mi papá llevaba muchos años sin volver y después de salir de la carretera principal, todavía faltaba recorrer varios kilómetros por un camino mucho más solitario antes de llegar al pueblo. Todavía había algo de luz cuando dejamos la autopista, pero ya comenzaba a oscurecer. Mi papá decidió detenerse en una tiendita para comprar refrescos y preguntar si íbamos por el camino correcto, porque, como les digo, hacía mucho que no pasaba por ahí. Mientras él hablaba con el señor de la tienda, nosotros nos quedamos estirando las piernas. Y fue entonces cuando escuchamos un silbido. Venía de entre la hierba alta, a un lado del camino. Mi mamá incluso comentó que seguramente había algún campesino trabajando todavía por ahí, pero el señor de la tienda alcanzó a escucharla y dijo que por ese rumbo ya no vivía nadie. Ni siquiera le hicimos caso. Nos subimos otra vez a la camioneta y seguimos nuestro camino. Conforme fue oscureciendo empezamos a dudar si íbamos por la ruta correcta. Habían abierto algunos caminos nuevos y otros ya casi no se usaban. Mi papá estaba seguro de reconocer ciertas partes, pero había otras que le parecían completamente nuevas. Después de un rato decidió detenerse para revisar el camino. Apagó el motor, abrió la puerta, se bajó para estirar las piernas. Y en ese momento volvió a escucharse el silbido. Era exactamente el mismo. Otra vez parecía venir de entre la hierba. Solo que ahora estábamos completamente solos. No había casas, ni tiendita, ni otro camino cerca. Ni siquiera se alcanzaba a ver una luz a la distancia. Mi papá se volvió a subir sin decir nada. Encendió la camioneta y seguimos avanzando. Nadie quiso decir nada, como para no hacerlo real, pero todos lo habíamos escuchado. Casi 1 hora después, por fin llegamos al pueblo. Apenas nos estacionamos frente a la casa, mis tíos y mis primos salieron a recibirnos. Entre abrazos, saludos y gente bajando maletas, volvió a escucharse el silbido. Esta vez sonó tan cerca que todos volteamos al mismo tiempo. Parecía venir de debajo de la camioneta. Nadie dijo nada. Lo único que alcancé a notar fue que algunos de mis familiares dejaron de sonreír por un instante
y después continuaron saludándonos como si no hubiera pasado nada. A la mañana siguiente me desperté temprano porque escuché abrir la puerta de la casa. Me asomé por la ventana y vi a una de mis tías caminar hacia la camioneta con un pequeño frasco en la mano. Sin darse cuenta de que la estaba observando, comenzó a echar agua bendita, yo creo, alrededor del vehículo. Lo hizo con mucha calma, como si estuviera realizando algo completamente normal. Cuando terminó, volvió a entrar a la casa y nunca mencionó lo ocurrido la noche anterior, ni ese extraño ritual de en la mañana. Yo tampoco le pregunté. Unos días después regresamos a Houston. El viaje transcurrió sin ningún problema y el silbido ya nunca volvió a escucharse. Lo que sea que fuera, se quedó en aquel bosque, en aquellas montañas, en aquellos pueblos. Muy buenas noches. Ojalá que esta historia algún día sea parte de su programa. Nada me gustaría más. Mi nombre es Daniel y esta historia nos ocurrió a mi novia y a mí hace poco más de un año, cuando salimos a acampar con unos amigos en una zona bastante alejada de todo, llamada Laguna Hanson. Mis amigos habían salido desde temprano para instalar las casas de campaña, pero nosotros no pudimos dejar el trabajo antes, así que emprendimos el viaje ya por la tarde. El plan era alcanzarlos antes de que anocheciera, aunque sabíamos que la última parte del camino era bastante larga y que, después de dejar la carretera, prácticamente ya no había señal de celular. Íbamos escuchando música y platicando durante el camino. En algún momento perdimos la señal del teléfono y no habíamos descargado nada, así que pusimos la radio, que se escuchaba como muy a lo lejos, pero aún agarraba algo. Poco a poco se dejó de escuchar y se nos olvidó que la llevábamos encendida. Fue hasta varios minutos después cuando escuchamos una voz en la radio. Sonaba como cualquier locutor nocturno, muy tranquilo, incluso amable. Muy buenas noches a toda la gente que sigue el volante. Manejen con mucho cuidado. Les recordamos que esta noche la temperatura va a bajar bastante en la sierra, así que no olviden revisar sus vehículos antes de continuar. Mi novia incluso comentó que le sorprendía que hubiera una estación de radio que llegara a un lugar tan apartado. Yo le dije que era tan alta la zona que a lo mejor la antena estaba cerca y que por eso se escuchaba con tanta claridad. Avanzamos y seguimos escuchando. Entonces el locutor dijo algo que hizo que los dos nos quedáramos completamente callados. Y un saludo muy especial para la parejita que viaja en la camioneta gris alejándose de todo. Sentí que se me apretaba el estómago. No había otro vehículo cerca de nosotros, tampoco detrás. Seguimos escuchando, esperando entender de qué se trataba. Ustedes también deberían regresarse porque más adelante no habrá oportunidad de volver, porque aquí se muere la gente. Mi novia apagó la radio de inmediato. Nos quedamos viéndonos unos segundos sin decir nada. Los dos intentamos convencernos de que seguramente habíamos escuchado mal. Quizás hablaba de otra camioneta, tal vez era algún tipo de broma local. Seguimos avanzando. Ninguno de los dos tenía muchas ganas de volver a prender el estéreo. Después de un rato, mi novia dijo que a lo mejor todo había sido una coincidencia y que estábamos exagerando. Así que volvió a prender la radio y la misma voz seguía ahí, como si la transmisión nunca se hubiera interrumpido. Aquí no importa que apaguen su radio, ya no hay marcha atrás. De aquí nadie sale vivo. Mi novia volvió a apagar el estéreo antes de que terminara la frase. El resto del camino intentamos hablar de otra cosa. Ni siquiera queríamos buscar una explicación. Mi papá siempre decía que cuando uno siente que algo no está bien, es mejor hacer caso a esas señales. Y esa noche entendí perfectamente a qué se refería porque
Bueno, ni siquiera eran señales. En este caso eran mensajes muy directos. Llegamos al campamento casi una hora después. Nuestros amigos ya estaban alrededor de la fogata preparando la cena. Les contamos lo que acabábamos de escuchar y, como era de esperarse, nadie nos creyó. Uno dijo que seguramente habíamos captado una frecuencia de radio para traileros o que debía tratarse de alguna broma. Incluso uno de ellos fue hasta la camioneta y encendió el estéreo para demostrar que no pasaba nada y solo se escuchaba estática. Pasamos la noche ahí y al día siguiente regresamos todos juntos en caravana. No volvió a escucharse ninguna voz. Nunca supimos qué fue aquella transmisión. Yo lo único que sé es que cuando mis amigos empiezan a contar historias de miedo hasta el día de hoy, mi novia y yo siempre terminamos regresando a este relato. Hola comunidad, mi nombre es Alejandra y lo que voy a contar sucedió justo en el cumpleaños de mi mamá el año pasado. Yo decidí regalarle un fin de semana en unas cabañas por su cumpleaños. Era un lugar muy bonito, rodeado de bosque donde además ofrecían masajes y una pequeña zona con tina de hidromasaje al aire libre. Como el checkout era temprano, pregunté si podíamos salir un poco más tarde para que alcanzara a disfrutar todo sin prisas. Nos dijeron que sí, sin costo por ser su cumpleaños, y terminamos quedándonos hasta la tarde. Cuando por fin salimos ya estaba oscureciendo. Era una época del año en la que apenas pasaban de las 5 y el sol prácticamente desaparecía. Mi mamá incluso comentó que quizás nos habíamos entretenido demasiado, pero las dos coincidimos en que había valido la pena. Todavía teníamos que recorrer un camino antes de incorporarnos a la carretera principal. Era angosto, con bosque a ambos lados y sin más tránsito que el de la gente que iba a esas cabañas, pero a esa hora no había nadie llegando ni saliendo. Yo iba manejando con toda tranquilidad. Recuerdo perfectamente que cuando ya estábamos por salir a la carretera, un niño apareció de repente en una bicicleta. Salió de entre los árboles. No tuve tiempo de hacer nada. Solo alcancé a girar el volante mientras mi mamá gritaba, pero fue inevitable que le pegara. Estoy completamente segura de que las dos vimos cómo el niño cruzó justo frente a nosotras, cómo se movió cuando el carro lo golpeaba. Detuve la camioneta unos metros más adelante. Las dos bajamos corriendo. Lo primero que hicimos fue buscar al niño. Pensamos que quizás había salido proyectado hacia un lado del camino o que estaba entre la maleza. No lo veíamos y empezamos a llamarlo. Caminamos varios metros alumbrándonos con las lámparas de los teléfonos. Buscamos la bicicleta debajo del carro, alrededor. Entramos un poco entre los árboles, pero no había nada. A pesar de todo, seguimos buscando cada vez más desesperadas porque no había forma de que un niño se levantara y desapareciera tan rápido. Después de varios minutos regresamos a la camioneta. Fue hasta entonces que se nos ocurrió revisar el frente y no había un solo golpe, ni siquiera un rasguño, nada. Mi mamá fue la primera en romper el silencio y me preguntó si estaba segura de haber visto al niño, que si no nos lo habíamos imaginado. Yo la miré incrédula y le dije que obviamente no. No podíamos haber imaginado las dos lo mismo. Nos quedamos un momento intentando recordar exactamente qué había pasado, y fue entonces cuando caímos en cuenta de algo que hasta ese momento no habíamos notado. Nunca escuchamos el golpe. Nunca sentimos el impacto. Las dos vimos al niño. Las dos vimos la bicicleta. Las dos vimos cómo pasaba frente a nosotros. Pero ninguna sintió que realmente hubiéramos atropellado a alguien. Nos quedamos ahí todavía unos minutos más, esperando encontrar alguna explicación. No encontramos una sola huella que nos ayudara a entender lo que había ocurrido. Esa noche regresamos a casa.
La camioneta nunca tuvo el más mínimo daño. Y mi mamá y yo seguimos sin ponernos de acuerdo en una sola cosa. Si nunca hubo un golpe, entonces, ¿qué fue exactamente lo que las dos vimos cruzar frente a nosotras? Muchas gracias por escuchar, comunidad. Y como siempre, que pasen muy buenas noches.